Muy buenos días, mis muy amados. Damos gracias al Señor nuestro Dios, que nos permite un día más abrir nuestros ojos por su grande misericordia, porque nos ha amado de tal manera que nos ha dado la salvación por medio del Hijo en esa cruz. ¿Cómo no amar a aquel que desde un principio tuvo un plan y un proyecto para que usted y yo pudiéramos estar con Él? Gracias, mi muy amado Señor Jesucristo. Casa de oración, Salmo 91, de Iglesia de Jesucristo, Dios verdadero y vida eterna, por medio de su siervo, Gerardo Eloy Chávez Barragán, compartimos el pan de vida. Suscríbase al canal, repártalo a sus amigos, conocidos, que el mundo entero sepa de aquel que nos lleva de las tinieblas a la luz, mostrándonos la vida eterna, nuestro Señor y muy amado, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a contestar otra pregunta que por ahí nos hicieron. Hermosa pregunta. Es interesante ver cómo desde el principio de la iglesia primitiva, desde el principio de que nace la iglesia de Jesucristo, había divisiones y había confrontaciones. Y el Señor las deja en su palabra para que nosotros no caigamos en esas provocaciones. Hoy en día hay muchas denominaciones, que si bautistas, que si pentecostales, que adventistas, que del séptimo día, que en fin. Y las diferencias son abismales o son muy pequeñas. ¿Quiénes realmente somos hermanos y quiénes no? Y he visto yo el celo de muchos pastores porque una oveja sale de sus atrios y se les olvida que las ovejas no son de él, son de Jesús. Lo que pasa es que mucha gente quiere las ovejas, pero para quitarles la lana y no para hacerlas discípulos. Pero ese es otro tema. Aquí estamos hablando de las personas que a lo mejor no son lo que aparentan y a Dios no le agrada eso. Y Dios usa a sus hijos para confrontar a aquellos que también son sus hijos, pero que se han salido del camino. Y el mejor ejemplo es este que vamos a leer. Ay, nuestro muy amado Pedro, que siempre hacía cosas que el Señor le exhortaba para que las dejase de hacer. Y aún el Señor ya resucitado y en la gloria utiliza a Pablo esta vez para que Pedro reflexione una vez más. La pregunta que nos hicieron, bueno, ¿qué fue el malo que hizo Pedro? Bueno, vamos a leerlo. La palabra de nuestro Dios precioso dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, es Pablo hablando, porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Fíjense qué interesante. El apóstol Pablo está diciendo que Pedro comía con aquellos que no eran judíos puros, llamados gentiles en la Biblia. Y dijo que la acción que él hacía era de condenar porque dejó de hacer eso cuando llegaron los de Jacobo. Jacobo, el hermano de Jesucristo, era el encargado de la iglesia en Jerusalén. Y mandó a algunas personas, judías puras también, y Pedro, sintiendo la carga todavía de la ley, dejó de comer con ellos. Pero después de que vinieron estos hermanos de Jacobo, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Eres o no eres de Dios? ¿Entendiste el mensaje? Pedro es el personaje que Dios usó para que el mundo gentil recibiera por primera vez el don del Espíritu Santo. Pedro sabe
que Dios no hace excepción de personas. Sin embargo, se apartaba para quedar bien con los jefes, con los líderes. Bueno, lo estoy poniendo en un contexto actual. Para quedar bien con los judíos puros, para quedar bien con la gente que él pensaba que eran del pueblo prometido. Y sí, le volvía a su mente la ley, le volvía a su mente las cargas y olvidaba la gracia. Y con esa actuación arrastraba a otros. Y en su simulación, dice la palabra, participaban también los otros judíos de la tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé era uno de los discípulos más apegados a Pablo. Bernabé respetaba y amaba a Pablo. Eran un equipo. Pero aún ahí, Bernabé, viendo la actitud de Pedro, también se apartaba. Qué peligroso es que una persona que se cree líder, que se cree dirigente, pastor, predicador, actúe en contra de la propia palabra de Dios. Porque lo van a seguir. Por eso hay un montón de iglesias falsas hoy en día, por falsos predicadores que enseñan doctrinas de demonios y no doctrinas bíblicas. Por eso hay montones de iglesias llenas de gente que le creen a un tipo que les dice que decrete y que declare, que les dice que Dios es próspero, que la pobreza es una maldición y una sarta de tonterías, porque no enseñan la verdad y la gente les cree. Pedro estaba siendo piedra de tropiezo. Pedro estaba siendo hipócrita delante de Dios. Estaba haciendo cosas para condenación. Un hijo de Dios no puede ser hipócrita. O eres o no eres. ¿Cuántos de nosotros tenemos la actitud de Pedro? Delante del grupo de personas somos uno. Y delante de otro grupo de personas somos otro. Delante de los amigos y conocidos se nos olvida que somos cristianos. No vaya a ser que se ofendan, que se enojen. No vaya a ser que me desherede mi papá o mi mamá, ¿no? El que ama a Jesucristo, primero es Jesucristo. Aún en contra de padre, madre, hermano, esposa, hijos. Cuanto y más con un grupo de amigos o conocidos. Él dijo que aquel que le ama tiene que dejar todo por él. Y no estoy diciendo que usted tiene que meterse en un convento, no. Que su prioridad es Jesucristo. Y que si alguien le critica, que le critique, usted está en el Señor. Usted no puede ser hipócrita, no puede estar jugando con una cosa tan maravillosa como la salvación. Pedro cometió uno de los errores más graves, nuevamente. Querer quedar bien con el mundo y hacer un lado a Dios. Quedar bien con los hermanos judíos y olvidarse de los que también Dios ya había salvado. A mí me duele mucho ver en las congregaciones grupos de personas. En un rincón, los más pudientes. En otro rincón, los más pobrecitos. En otro rincón, los que se creen intelectuales, sabios de la palabra. Y en otro rincón, los que se sienten menospreciados y humillados. Por eso me molesta que los pastores a veces no sepamos unir. Porque en Cristo todos somos iguales. Y le dan los puestos muchos pastores a los que más aportan dinero, no al que Dios pone.
No hay que ser hipócritas. La obligación de un pastor, de un evangelista, de un predicador, es unir a la congregación en un solo sentir: Jesucristo. No hay acepción de personas. Pedro tenía la carga de la ley todavía, no había entregado por completo esa carga. Pablo, sin embargo, era libre. Él entendía el mensaje del Señor. Por eso, con la voluntad preciosa del Padre, va y recrimina cara a cara a su hermano Pedro. No para regañarlo, para humillarlo, sino para exhortarle a que hiciera lo correcto. No podemos simular amar a Dios y amar al mundo. No puedes tú ser hipócrita delante de Dios. Él dijo: el que le niegue, él lo negará delante de su Padre. Usted no puede andar haciendo acepción de personas. Usted tiene que amar a todos, no importa su condición, no importa quiénes sean. Y a todos les tiene que enseñar el Dios grande que tiene en su corazón, nuestro amado Señor Jesucristo. Pedro cometió un error, pero Dios siempre, cuando un predicador comete un error, nos manda a corregir. Es lo hermoso de mi Dios. Todos nos equivocamos, somos de carne. Pero es hermoso saber que cuando nos equivoca, Él está ahí para corregirnos. Porque el que ama, corrige y azota al que tiene por hijo. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Y nos deja este ejemplo para que nosotros no caigamos en esta palabra. La palabra clave es esta: su simulación. No simule. Haga las cosas correctas delante de Dios. Ame. Ame como Él nos amó, sin condiciones. El amor de Dios es sacrificar. Dejamos de ser nosotros para que el otro sea. Y a Pedro se le olvida esa parte. Pero bueno, Dios usó a Pablo. Y el varón corrigió. Y fue un grande discípulo del Señor. Corrija su vida. Busque que la congregación sea unida. Si usted no es pastor, si usted no es predicador, se cree que es una simple oveja, se equivoca. Aún nuestras ovejas nos pueden dar un buen consejo a los pastores. Eso sí, con respeto y amor. No se crea sabio, porque nadie lo somos. La sabiduría viene de lo alto. Todos nos vamos a equivocar, pero corrijamos y continuemos como Pedro lo hizo. Un gran ejemplo. La hipocresía no se lleva con Dios. La simulación no es de Dios. Así que, a ser sincero y honesto delante del Padre, ante sus hermanos, ante su pastor, ante su congregación, pero sobre todo ante Jesucristo. Y que Dios me les bendiga hoy, mañana y siempre.